Hay gente que me está escuchando en esta hora que tiene problemas graves, gravísimos. Tiene grandes problemas en su vida. Y sería bueno que en este tiempo, en esta temporada, pudieses correr a Jesucristo, porque el único que tiene el poder para poder trabajar en esa área difícil, compleja de la vida del ser humano es Dios. Dios es experto solucionando problemas. Di amén a eso, por favor. Dios es experto solucionando problemas. De hecho, quiero que sepa que toda persona en esta tierra, para Dios, era un problema. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que todo hombre en esta tierra nace en pecado. Todo ser humano en esta tierra nace en pecado, en rebelión contra Dios. La Biblia señala en el libro de Génesis también que Dios creó al ser humano, al hombre, a Adán y Eva, en un estado de pureza, en un estado de santidad. Y la Biblia enseña que posteriormente el ser humano pecó contra Dios, y la Biblia dice que a causa de su pecado todos los hombres y mujeres fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron destituidos. Es decir, que se provocó un problema. ¿Cuál era el problema? Que una generación de hombres y mujeres que fueron creados en un estado de pureza, a causa del pecado, corrompieron la obra de Dios. Se corrompieron. Para Dios evidentemente era un problema. Dios con todo su poder, Dios con toda su soberanía, Dios con su capacidad poderosa para poder obrar señales, maravillas, poder hacer cosas tremendas, extraordinarias. Dios sencillamente podría haber raído a todos los hombres de esta tierra, pero Dios no lo hizo. La Biblia dice que Dios, en cambio, buscó la solución al problema del corazón del hombre. Y la Biblia dice que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito a esta tierra para morir por tu pecado y por mi pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios envió a su Hijo a esta tierra. ¿Para qué? Para solucionar el problema. Muchas veces lo mencionamos nosotros en las calles cuando predicamos. Y es que quiero que sepas que nadie está tan extraviado para que Dios no lo pueda encontrar. Nadie está tan perdido, nadie está tan hecho pedazos como para que Dios no pueda solucionar su problema. Hay gente que me está escuchando en esta hora que tiene tremendos problemas, cargas almáticas, mentales. Y quiero decirte en esta hora que Dios tiene el poder para solucionar tu problema. Pero también quiero decirte lo principal y medular que dice la Biblia. Y es que la Biblia enseña que Dios envió a su Hijo unigénito a esta tierra, a Jesús de Nazaret, no solamente para solucionar los problemas triviales de la vida, sino más bien para solucionar el grave problema que todo hombre y mujer tiene en esta tierra. ¿Cuál es ese problema? El problema se llama pecado. Ese problema es una pared que separa al hombre del Creador, que separa al hombre de su Dios. Ese es el problema más grave que el ser humano tiene. Por eso que el mensaje principal que Jesucristo predicó en las calles en esta tierra, su mensaje fue, las primeras palabras que salieron de los labios de Jesucristo fueron: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse de sus pecados. Porque el problema más grande que un hombre tiene en esta tierra no son sus deudas. El problema más grande que un hombre tiene es su pecado, es su corazón rebelde, es su corazón de piedra, de roca. Ese es el problema más grande que un hombre tiene. El principal problema de todo hombre y mujer en esta tierra es su corazón. Es su corazón. Jesucristo habló del corazón. Jesucristo dijo, le dice a los discípulos, le dice a los fariseos, le dice a las multitudes que lo seguían. Jesucristo les enseñó. Jesucristo les dijo: ustedes tienen un problema. Y ese problema lo tienen aquí dentro en el pecho. Ustedes tienen un problema grave. Y ese problema está en su corazón. Y Cristo dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Cristo dijo: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
El ser humano suele culpar a Dios de sus problemas. Hay gente inconversa que dice: ¿y dónde está Dios en medio de las guerras? La gente dice, yo sé que usted lo ha escuchado eso. La gente inconversa dice: ¿y dónde estuvo Dios en medio de ese asesinato? ¿Dónde estuvo Dios en medio de esa guerra? Tienes que recordar lo que dijo Cristo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Por qué culpas a Dios de obras que son de los hombres? ¿Por qué culpas a Dios de obras que le pertenecen a los hombres? La gente pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras no las provoca Dios, las guerras las provocan los hombres. Hombres irredentos, hombres que no han conocido a Cristo, hombres que están cegados por su ira, por su rabia, por su pecado, por su rebelión. Pero en esta hora vine a decirte: Dios tiene el poder para solucionar tu problema. Ese problema que tienes adentro. Ese problema que tienes adentro. Jesucristo no escapa de los problemas de la gente. Por eso que en cada parte que tú llegas, te vas a dar cuenta que por lo general te vas a encontrar con un predicador. Donde vayas te vas a encontrar con un predicador. Porque Dios sabe que tienes un problema. Y no uno, sino dos. Y no dos, sino tres. Tienes muchos problemas. Pero el principal problema que Dios quiere obrar en tu vida, que quiere quitar de tu vida, es el problema del pecado. Es el problema de la rebelión del corazón del hombre. Dios quiere libertarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere cortar tus cadenas. Dios quiere obrar en tu vida. El problema más grande que un hombre tiene es su pecado. A causa del pecado los matrimonios se destruyen. A causa del pecado existen lo que se llaman violaciones. A causa del pecado existe lo que se llama pedofilia. A causa del pecado existen aberraciones terribles. A causa del pecado que habita en el corazón del hombre. Por eso Cristo vino a esta tierra, para poder solucionar el problema del corazón del hombre. El problema de tu corazón, el problema de todo aquel que vive lejos de Dios, es su pecado. Pero Dios en esta hora tiene el poder para sanarte, para libertarte, para cortar tus cadenas y darte vida y vida en abundancia. Adóralo, por favor. Jesucristo tiene el poder para libertarte y darte un nuevo corazón. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, verso 26 y verso 27, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dice: os daré un corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Toda persona, cuando viene a Cristo, recibe un nuevo corazón, recibe una nueva vida. Jesucristo cambiará tu historia. Jesucristo cambiará tu vida. Jesucristo obrará en tu vida de una manera poderosa, especial, maravillosa. Jesucristo hará cosas que tú no pensaste nunca antes en tu vida. Porque la vida en Jesucristo es una vida nueva. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cuáles son esas cosas viejas? Los problemas diversos. Ahora, una persona cristiana, ¿acaso no tiene problema? Por supuesto que también un cristiano tiene problema. Pero hay una gran diferencia entre vivir con problemas en esta tierra sin Cristo y tener problemas en esta tierra con Jesucristo. Porque cuando una persona acepta a Jesús en su vida, en su corazón, esa persona experimenta lo que se llama el shalom de Dios, la paz de Dios. Y la Biblia señala que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Puedes tener tremendos problemas en tu vida, pero con Dios todo es posible. Con Dios puedes enfrentar los problemas de una manera diferente. El mundo define la paz como la ausencia de problemas. ¿Escuchaste eso? El mundo define la paz como la ausencia de problemas. Pero la iglesia de Cristo, un cristiano, la Biblia, la palabra de Dios, define la paz de Dios como una paz que sobrepasa todo entendimiento y una paz que te permite tener gozo en el alma, en el corazón, cuando tienes problemas y cuando no los tienes. Porque la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento.
Y eso es lo que Dios quiere provocar en tu vida. Eso es lo que Dios quiere provocar en tu vida. Jesucristo le habló a los discípulos y les dice: en el mundo tendréis problemas. Mire qué interesante. Jesucristo le dice a los discípulos: escúchenme, en el mundo ustedes van a tener problemas, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Y si Cristo ha vencido al mundo y Cristo está dentro de tu vida, mediante el poder del Espíritu de Dios, no importa lo que puedas estar viviendo, no importa lo que puedas estar pasando, con Jesucristo todo está bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, levanta la mano y adora a Dios, por favor. Levanta la mano y adora a Dios, por favor, que Dios está aquí. Dios ve cómo tú actúas cuando hay un problema. Le estoy predicando a la iglesia. Dios ve cómo tú actúas cuando te enfrentas a un problema. Cuando frente a ti hay un problema, Dios está esperando tu reacción. Dios está esperando a ver qué es lo que vas a hacer. O confías en Dios o sencillamente retrocedes. Por lo general, cuando la gente enfrenta un problema, una dificultad, una situación compleja, la gente arranca. La gente se oculta, la gente se esconde, la gente huye. Pero qué diferente es cuando alguien pone su confianza en Dios. Le estoy predicando a la iglesia. Dios espera que su pueblo aprenda a enfrentar los problemas. Dios espera que la iglesia, su pueblo, aquellos que han sido comprados a precio de sangre, aprendan a enfrentar los problemas. Marcos capítulo 6 verso 48 dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, se presentó caminando por encima de las aguas y les dijo: no teman, yo soy. Y el viento se calmó. Esa palabra es muy interesante, porque Jesucristo les dio un mandato a los discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y todo aquel que quiera pasar al otro lado va a enfrentar problemas. Es más sencillo quedarse en el mismo lugar de siempre. Siempre será un desafío avanzar, crecer, desarrollarse. Por eso que es más fácil para muchos no hacer nada. Pero qué tremendo es cuando hay alguien que acepta un desafío de Dios. Jesucristo le entrega una palabra a los discípulos y les dice: pasemos al otro lado. Y estos hombres, mediante la dirección de Dios, estos hombres comenzaron a remar, porque Jesucristo los mandó. Comenzaron a remar y la Biblia dice que de repente, mientras ellos iban camino al lugar que Jesucristo les había trazado, que Jesucristo les había señalado, la Biblia dice que se levantó un viento, una tempestad, un viento contrario. Es decir, que ellos iban en dirección norte y el viento venía desde esa dirección hacia ellos. El viento les golpeaba en la cara. El viento los impulsaba a retroceder. Pero la Biblia dice que a pesar del cansancio, a pesar de la oposición, la Biblia dice que los discípulos remaban con más fuerza y las fuerzas se les estaban agotando. Y la Biblia dice que Jesús estaba observando todo eso. Quiero que sepas que Dios está observando tu caminar. Quiero que sepas que Dios está observando cómo tú actúas. ¿Cuáles son tus reacciones frente a los problemas? Y la Biblia dice que los discípulos remaban con gran fatiga, pero no retrocedieron, seguían remando. Estos hombres, me parece verlos gritarse unos a otros y decirse: si Jesucristo nos mandó al otro lado, nosotros vamos a remar hasta llegar. Hay una palabra de Dios sobre nosotros. Jesucristo nos dijo: pasemos al otro lado. Y si Cristo nos dijo que pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Y la Biblia dice que remaban con gran fatiga. Y remaban con gran fatiga. Y Jesús los estaba observando. Repito, Dios te está observando. Dios está observando cómo actúas frente a las dificultades que se te presenten. Y la Biblia dice que Jesús los estaba observando, que remaban con gran fatiga y no retrocedieron. Y al ver la determinación de los discípulos, la Biblia dice que Jesús caminó por encima de las aguas, se subió a la barca con ellos y al instante
el viento contrario se disipó, la prueba se terminó, el problema se terminó. Vine a decirte en esta hora que el problema que tienes tiene fecha de expiración. El problema es que hay mucha gente que cuando enfrentan una situación difícil, por lo general retroceden. Y vine a decirte en esta hora, no retrocedas. Tienes que seguir avanzando, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque Dios te observa, Dios está viendo cómo tú te conduces. Dios está viendo cómo tú te conduces frente a los problemas de la vida. Vamos, yo quiero orar por ti en esta hora. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada vida que ha escuchado tu palabra. Creemos, Señor, que hay vidas que necesitaban escuchar este sermón, esta temática, esta palabra. Creemos, Dios mío, que tu palabra nunca volverá atrás vacía, sino que obrará en más de un corazón en esta hora. Creemos que esta palabra queda sembrada en un corazón, en una vida, y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Creemos que tú lo haces. Hecho está para tu gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén. Si necesita contactarse con nosotros, escríbanos al número de WhatsApp más 569-6453-6418. Si necesita también colaborar con este programa, lo puede hacer escribiéndonos al número de WhatsApp más 569-6453-6418. Nos vemos en otra oportunidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Visítanos en nuestra iglesia ubicada en Germán Ebbinghaus 0258, Comuna de Puente Alto. Nuestros cultos son martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 18:30 horas. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea ofrendar a este programa, puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp más 569-6453-6418. Gracias por apoyar nuestro ministerio y apoyar el programa Despertando tu Espíritu. Despertando tu Espíritu. Dios le bendiga.